la propagación del Islam comenzó a ser proclamada por el mensajero de Allah, el profeta Muhammad, a partir del siglo VII después de Cristo. Con la llegada del profeta a Medina en el año 622, se sentaron las bases del Estado Islámico. Durante la era del profeta, el Islam se extendió a casi toda la península arábiga. Después de la muerte del profeta Muhammad, Hercios, Abu Bakr lo sucedió como califa político. Abu Bakr suprimió inicialmente las rebeliones de las tribus árabes que renunciaron a la fe y luego comenzó a expandir esta nueva religión más allá de la península a través de conquistas y predicación. La expansión del Estado y la religión islámica se aceleró durante el reinado del califa Umar. Las batallas de Qadisiyya y Yaban durante el reinado del califa Umar pusieron fin al antiguo imperio sasánida que había durado siglos. Estas dos victorias marcaron un nuevo avance para el Estado Islámico. Las regiones de Irán y Jorasán se convirtieron en los nuevos objetivos. Los ejércitos musulmanes que ingresaron a las regiones iraníes y jorasánicas se encontraron con los turcos en Transoxiana por primera vez durante este periodo, que ocurrió en los años 643 a 644. Los ejércitos llegaron a la ciudad de Ben, y cuando la ciudad fue capturada, el califa Umar instruyó a sus comandantes a no cruzar el río Yeyún y a quedarse donde estaban. Sin embargo, poco después de esta orden, falleció. Para describir brevemente la situación en Transoxiana en ese momento, el Jaganato Göktürk, establecido en 550, logró unir a las tribus turcas bajo una sola bandera, formando un vasto imperio de la estepa. Los turcos satélites, en la segunda mitad del siglo VI, mostraron una tendencia a expandirse hacia el poderoso estado de los heftalitas. Hay algunos debates sobre el origen de los heftalitas, también conocidos como los Akuns en nuestros registros. El Yagán turco, formando una alianza con el imperio sasánida, erradicó a los heftalitas. Los territorios de este país fueron compartidos entre los Göktürks y los sasánidas. Según esta división, el área entre los ríos Sirdaria y Amyudaria cayó en manos de los turcos. El debilitado Jaganato Göktürk se dividió más tarde en dos. La parte oriental ingresó al dominio chino en 630, mientras que los Göktürks occidentales se convirtieron en ciudades-estado gobernadas por dinastías turcas locales en Transoxiana y regiones circundantes debido al debilitamiento del estado. Los turcos comenzaron a vivir en un estado de desorden y sin una autoridad centralizada para unirlos. Este periodo coincide con el debilitamiento del dominio Göktürk occidental, el fortalecimiento de China y el distanciamiento de los turcos entre sí. Con la muerte del califa Umar, hubo levantamientos en Jorasán y Toaristán, y se perdieron regiones internas. Las conquistas islámicas aún son recientes, y el establecimiento de esta nueva religión en la región no es un proceso fácil. En 650, el califa Uthman nombró a Abdullah bin Amir como gobernador de Basora y dio órdenes para un nuevo movimiento de conquista. Abdullah bin Amir y su comandante Anaf bin Ais recuperaron los territorios perdidos. Agregaron Fars, Kermen, Sistán y Jorasán a las tierras del Islam. Los ejércitos, que llegaron hasta el río Oxus, chocaron con las unidades locales de heftalitas por primera vez durante este periodo y los derrotaron. Gracias a las acciones del gobernador y comandante mencionados, muchos antiguos gobernadores sasánidas y comunidades en Irán comenzaron a convertirse a la religión islámica. Debido a los disturbios internos en los últimos años del califa Uthman y durante la era del califa Ali, Alá no pudo avanzar las fronteras estatales y el progreso se detuvo. Durante la era del califa Uthman, continuaron los conflictos con los turcos azar por el control de Azerbaiyán. La relación entre los turcos pazar y el Estado Islámico es un tema que dejamos para vídeos posteriores. Después de los disturbios dentro del Estado, los omeyas llegaron al poder. Con el gobierno de los omeyas,
la estructura del Estado Islámico cambió por completo. El objetivo principal de la expansión del Islam en los movimientos de conquista se dejó de lado, se le dio prioridad a ganar control sobre la región y posteriormente lograr ganancias económicas. A medida que el califato omeya se convirtió en uno de los mayores poderes de su tiempo, tuvo que lidiar con rebeliones en todo el país. La dura respuesta del Estado a las rebeliones, la disidencia interna y las amenazas externas hicieron que la estructura del Estado fuera autoritaria y represiva. Muawiyah asignó al antiguo gobernador de Basora, Abdullah bin Amir, la tarea de reclamar los territorios perdidos. Abdullah logró recuperar las áreas perdidas en Irán y Jorasán, pero Muawiyah lo acusó de ser demasiado indulgente con los rebeldes y lo destituyó. El recién nombrado gobernador como gobernador de Basora inició campañas regulares y logró victorias significativas en Jorasán y Toaristán. Con estas victorias, los ejércitos árabes avanzaron hasta el río Yeyún. Merv, establecida como el centro de la provincia de Jorasán en 671, consolidó el dominio omeya. Ubaydillah, designado como gobernador de Jorasán en 674, se convirtió en el primer comandante árabe en cruzar el río Yeyún y entrar en territorio turco. En Transoxiana, donde vivían turcos y diversas comunidades asiáticas, Ubaydillah tenía como objetivo fortalecer el dominio omeya y establecer una nueva sede. Cruzando el río en 674, Ubaydillah capturó Beikent y saqueó rápidamente Bujara. En este saqueo, Kaba Khatun, la gobernante de Merv, fue derrotada contra los omeyas y acordó pagar tributo anual. Nishapur, Bujara y Beikent se convirtieron en ciudades turcas bajo control omeya. Ubaydillah, quien dio los primeros pasos en el territorio turco con sus ejércitos, también fue responsable de la muerte del imam Husein en Karbele. En 677, Kaba Khatun, que se negó a someterse, se rebeló con los príncipes de Nishapur y Kesh, pero cuando el nuevo gobernador los atacó, la alianza se rompió y Bujara cayó nuevamente. A principios de la década de 680, mientras los omeyas estaban ocupados con sus propios problemas, los príncipes regionales intentaron unirse y realizar esfuerzos para reclamar sus territorios. Tabgach Hatun, la gobernante del sur de Tarjan, y otras princesas arriesgaron la guerra para recuperar Bujara pero fracasaron. La falta de cooperación y unidad entre los líderes turcos surgió como su mayor debilidad. A pesar de los ataques contra el gobernador en la región, no se lograron avances significativos más allá de Tirmidh. Durante este periodo, las ciudades cambiaban constantemente de manos, ni los omeyas podían avanzar completamente ni los jaganatos turcos podían expulsarlos por completo de la región. El estancamiento en la región llevó a los omeyas a cambiar frecuentemente a los gobernadores. Mientras tanto, el califa Abdul Malik, queriendo resolver problemas internos e iniciar una nueva campaña, se enfrentó a la oposición al gobernador de Jorasán. Akkak, el gobernador general de Irak, se opuso al gobierno de Jorasán y envió un ejército contra Rudbil, el gobernante de Zabulistán, que pertenecía a la dinastía Haftalita. Sin embargo, esta campaña no logró los resultados deseados más allá del río Yeyún. Alrededor del año 701, mientras estaba estacionado cerca de la ciudad de Okey, sabemos que Kultegin, una de las princesas del segundo Jaganato Gokturk, vino de las estepas, cruzó el río Sirdarie, se encontró con los árabes y llegó a los pasajes de la Puerta de Hierro. Los Gokturks obtuvieron un gran botín durante esta campaña y regresaron a su tierra natal. El ejército enviado contra Rudbil fue derrotado. Akkak envió a otro comandante contra Rudbil. Este comandante había tenido éxito en Zabulistán, pero se rebeló contra el dominio omeya junto con sus soldados. La rebelión que causó planteó desafíos significativos para el Estado hasta 704. En 705,
Con la ascensión de Velid como gobernante de los omeyas, se designó a un gobernador llamado Qutayba bin Muslim como gobernador de Jorasán. Qutayba era uno de los comandantes más hábiles del estado, un verdadero estratega, pero también despiadado hasta el punto de ser considerado cruel. Qutayba emprendió una campaña y marchó hacia Belt Alexone y Kufe. Los gobernantes de la región se rindieron sin mucha resistencia. Uno de los príncipes de Kifilit en Tuaristán aceptó la presión de Qutayba. En 706, los ejércitos árabes cruzaron el río una vez más y llegaron a Beikent. Con la ayuda que recibieron, los habitantes de Beikent resistieron a Qutayba. La ciudad cambió de manos varias veces, y después de 3 meses, cayó en manos árabes. Qutaybe, enfurecido por los eventos, ordenó la matanza de todos los guerreros turcos y el saqueo de la ciudad debido a su enojo. El saqueo de Beikent tuvo un impacto impactante en la región. Qutaybe, que lanzó una nueva campaña en 707, tomó algunas ciudades por la fuerza y capturó otras a través de acuerdos. Enfrentándose a un ejército y enfriado, Qutaybe se encontró con una fuerza compuesta por soldados de Fergane. Kurmuayene Terki, el sobrino de la hermana del gobernante chino, lideró un ejército compuesto por árabes, iraníes y heftalitas hacia la victoria en una batalla importante contra Qutaybe. Al año siguiente, por orden de Akkad, los omeyas marcharon hacia Bujara. El emir Iqi-Beden Udad de Bujara y quienes vinieron en su ayuda lucharon contra el enemigo durante días. Incluso se dice que entre quienes vinieron en ayuda había un sobrino del pueblo Gokturk. En el choque sangriento, la batalla osciló de un lado a otro, y en última instancia, Qutaybe salió victorioso, capturando Bujara. Temiendo los eventos, muchos gobernantes turcos enviaron cartas de sumisión a Mer. Un gobernante turco que huyó de miedo y comenzó una rebelión en su país dejó a Qutaybe y escapó. Qutaybe, quien logró involucrar a ángeles y princesas cercanos en su rebelión, se embarcó de inmediato en sofocar las rebeliones. Una de las figuras de apoyo fue Talekana. Mató a todos los que lucharon contra ella y colgó a muchas personas en 2 filas a lo largo de un camino de 4 farsaj. Los eventos fueron aterradores. El gobernador, que continuó por el camino de Haya, sometió a los rebeldes. Finalmente, Nizek quedó solo, escapó por los pasos de montaña, y en la persecución entre los dos, Nizek fue capturado, su cabeza fue golpeada en medio de una gran controversia y su familia también fue asesinada. La cabeza del príncipe heftalita fue enviada a la Meca. Después de este evento, Qutaybe participó en docenas de batallas más allá del río Yeyun. Los ángeles turcos estaban constantemente rebelándose y Qutaybe luchaba incansablemente contra ellos. Las ciudades y fortalezas cambiaban constantemente de manos. Solo Qutaybe mismo había tomado Bujara 3 o 4 veces. En el proceso de pleno establecimiento del dominio omeya en la región, Qutaybe se volvía cada vez más duro en cada paso. Transoxiana se convirtió en un campo de batalla, no había nada en la agenda de la región que no fuera la guerra. Las ciudades estaban experimentando un proceso en el que Qutaybe las obligaba a rendirse una por una. El gobernador omeya Hasem Bilina, después de apoderarse de cada lugar al que llegó en 711, planeó avanzar hacia Samarcanda. Este punto clave debía ser tomado, y comenzó el asedio de Samarcanda. Hubo una feroz lucha, las fuerzas auxiliares que llegaron desde Fergane y el sur no pudieron alejar al ejército árabe del castillo. El ambiente en la batalla más épica de la región se asemejaba a un infierno completo. Cuando Qutaybe comenzó a atacar el castillo con los turcos que trajo de Bujara, la reina de Samarcanda, Busek, envió una carta. Esta carta, que decía, «Alegas hacerme pelear contra mis propios hermanos y parientes del pueblo persa,
muéstrame los medios para luchar contra mí, avivó aún más la situación, y la intensidad de la guerra aumentó. Incapaz de soportar más, el norte tuvo que rendirse con un acuerdo al final de la batalla. Samarcanda cayó en 713. Kuteybé quería ir más allá y, por lo tanto, organizó otra expedición en 714. Tomó algunos puntos más allá del Sir-Darie y capturó Kujan. Las noticias de la muerte de Akkad llegaron en esta época. El gobernador regresó inmediatamente a Merv y actuaría según la nueva situación política. El califa que lo tranquilizó fue Velid. Velid lo respaldó para que continuara con sus expediciones. Cuando Kuteybé bin Muslim partió una vez más en 715, el califa murió durante esta campaña. Kuteybé se rebeló contra el nuevo califa y fue asesinado por sus propios soldados durante la rebelión. Detrás de la conquista de Mabera-un-Neir por parte de Kuteybé con expediciones audaces había una estrecha colaboración con Akkad y el califa Velid. Con la muerte de este comandante, que se convirtió en una leyenda para los omeyas, la situación en la región tomó un aspecto diferente. Yezid, seleccionado entre 7,000 musulmanes designados como gobernador de Jorasán en 716, fijó su objetivo hacia el oeste y emprendió una campaña hacia Dihistán, Tabaristán y Gurjistán. Estas regiones incluían elementos que interrumpían frecuentemente la comunicación con Jorasán, por lo que se consideraba necesario tomarlas. Los turcos húmedos que vivían en Gurjistán y Dihistán estaban obligados a pagar impuestos y recientemente habían dejado de pagar este impuesto. Yezid renovó un acuerdo con los turcos, luego tomó el control de las regiones de Dihistán y Tabaristán. Más tarde, avanzó hacia Gurjistán, alegando que los turcos en Gurjistán rompieron el acuerdo. Yezid odiaba a los turcos y quería vengarse de ellos. El centro turco en Gurjistán fue sitiado durante el año. Los turcos resistieron sin ayuda durante 7 meses, pero eventualmente se rindieron y la ciudad fue saqueada. Muchas personas fueron colgadas en las horcas. Yezid reunió a todos los hombres de la región en un valle, los hizo matar por sus soldados y dejó que la sangre de los turcos fluyera desde el valle hasta los arroyos y ríos. Surtekin, uno de los líderes de los turcos izquierdistas, ya había venido a Medina y se había convertido al Islam. Sulutekin trató de hacerle saber a la gente que los comandantes omeyas en el este no seguían el camino del Corán y del profeta Mahoma. Los Gokturks se encontraban en una situación difícil en el 710, la autoridad estatal estaba destrozada. Aprovechando esta situación, China se fortaleció, mientras que los asuntos turcos, bajo el liderazgo de la ley Sulu, se volvieron independientes al incluir turcos de diferentes tribus. Los Bartuturgis no podían expandirse hacia el este porque China no lo permitía, por lo tanto, decidieron realizar incursiones hacia el oeste, más allá del río Sir-Darie. Había fuerzas omeyas en esta región. En 721, bajo el liderazgo de la ley Sulu, un ejército fue enviado más allá del Sir-Darie bajo el mando del gobernador de Orasán, Sed bin Abdelaziz. Este ejército logró derrotar al gobernador de Orasán, pero regresó sin capturar Samarcanda. Los turcos habían encontrado un nuevo aliado al incluir a turcos locales que colaboraban con los turgis. Sin embargo, el trato severo del gobernador de Orasán hacia la población local que colaboraba con los turgis causó eventos violentos en la región. Debido a su tiranía, la gente se vio obligada a abandonar sus países. Said, que persiguió a los fugitivos, capturó a algunos de ellos en Okand y tuvo a todos los desertores que se rindieron, excepto a los comerciantes, pasados por la espada. Los eventos ocurridos en 722 aumentaron el resentimiento y odio hacia los árabes. Los omeyas querían apoderarse de Fergane para poder tomar el control más allá del Sir-Darie y llegar a los asuntos de Turquistán.
Sulukan se enfrentó al ejército que cruzaba el río bajo el mando del gobernador Muslim. En la batalla de Yemilaj, el ejército omeya se vio obligado a retirarse en un estado miserable. La retirada de todas las fuerzas árabes al este del Sir-Dari a partir de 724 hizo que muchos vieran a los turcos como salvadores. A medida que los turcos comenzaron a lograr éxitos al oeste del Sir-Dari, la autoridad omeya en la región se tambaleó. Mientras continuaba el conflicto turco-omeya, el califa intentaba encontrar una solución cambiando constantemente a los gobernadores regionales. Cuando los nuevos gobernadores fueron derrotados uno por los zulú, el equilibrio en la región cambió. Mientras tanto, el movimiento abasí, que se oponía a las políticas omeyas en todo el país, comenzó a ganar fuerza. Aprovechándose de la disminución del poder árabe, capturaron Bujará en 728 colaborando con opositores locales. Sin embargo, algunas ciudades, incluida Samarcanda, permanecieron en manos de los omeyas. Al entender que lidiar con los asuntos turcos era difícil, llegó una oferta de conversión al Islam para el Kan central, pero el Kan no la aceptó. Los asuntos turcos sitiaron Samarcanda un año después. El comandante del castillo y gobernador Cuneyt pidió ayuda, pero cuando Cuneyt regresó a casa con 12.000 personas, Sulukan los expulsó a las montañas. En la batalla de Gezid, el ejército de Cuneyt se dispersó bajo la presión de los asuntos turcos. El gobernador solo pudo regresar a la ciudad con 2.000 personas. Cuando los omeyas centrales escucharon la noticia, enviaron 20.000 fuerzas frescas, y el Kan abandonó Bujará y el asedio de Samarcanda en 732. Cuando el ejército árabe en el sur volvió a ganar contra los asuntos turcos, la situación se equilibró. Cuando Cuneyt murió en 734, la menguante potencia omeya en la región se agotó. Mientras tanto, los abasíes iniciaron una rebelión en Orasán alzando la bandera negra. Aprovechando la muerte del Kan, que se refugió en Sulu en 737, los abasíes decidieron emprender una gran campaña. El Kan, acompañado por turcos de Maveraunneir en busca de libertad y comandantes árabes rebeldes, cruzó el Sir-Dari y entró en Juzdán después de pasar el Yeyún. Su objetivo era llegar a Berja e incitar a Toaristán. Sin embargo, el Kan, traicionado por quienes estaban con él, fue derrotado en la batalla de Aristán contra el gobernador de Orasán, Asad. Esta derrota puso fin a toda su reputación. Al regresar a su tierra natal, el Kan fue asesinado por Kultarkan, a quien le había prestado grandes servicios. Esto fue un juego e intriga de China. Los turjís llevaban mucho tiempo divididos en negros y amarillos. Alentados por Kultorchan, el líder turco amarillo mató a los turcos negros. Cuando China llevó al poder a los turcos amarillos, apoyaron a los asuntos de los turcos negros y prepararon el terreno para que el país se autodestruyera. Las intrigas de China incluyeron los eventos que coincidieron con este periodo. Talas, 750. La actitud de los abasíes hacia los turcos, que asumieron la administración, fue muy diferente a la de los omeyas. Los abasíes abolieron las prácticas injustas de los omeyas y comenzaron a tratar bien a los elementos no árabes llevados al poder. Los líderes de los turcos que decían «el turco no pide nada en el mundo excepto de la espada», se fueron, y los líderes que decían «no hay cuestión del turco en el mundo» llegaron al poder. Los califas abasíes incluyeron a los turcos en sus ejércitos, seleccionaron a sus guardias entre los turcos y dieron cargos a los turcos. En este ambiente, la propagación de la religión islámica entre los turcos comenzó en el verdadero sentido por primera vez, pero esta propagación aún estaba limitada. Debido a que los eventos pasados no se olvidaban fácilmente. Cuando estos turcos, debilitados por las intrigas de China, tuvieron que buscar ayuda de los gobernantes de Bujará, Samarcanda y Toaristán contra los omeyas,
La dinastía Tang estaba en la cúspide de su poder y aprovechó el colapso del Kanato Gokturko, esclavizando a las tribus turcas y desbaratando los asuntos turcos. Los chinos, que deseaban tanto establecer la dominancia como difundir el budismo, comenzaron a aumentar la presión sobre los turcos. La dinastía Tang intentó someter a muchas tribus turcas bajo su control, pero en 751, sometió a los asuntos Karajur, quienes tenían problemas con los turcos de Fergán en las orillas del Yeyun. El general Cao, uno de los comandantes famosos del emperador, fue asignado para ayudar a los nuevos líderes turcos emergentes. El general Cao capturó la ciudad de Toprak en 748, ganando un acceso hacia el oeste. Hubo una tercera nación que luchó por preservar su identidad en la lucha entre los Tang, que querían avanzar hacia el oeste, y los árabes abasíes, que querían avanzar hacia el este. Aunque hubo diferentes variaciones de esta guerra, el curso general fue el siguiente: el ejército chino estaba compuesto por infantería central con lanzas, con ballesteros clásicos ubicados al frente. La caballería se posicionaba en los flancos. El ejército abasí, por otro lado, colocaba arqueros al frente de la infantería con lanzas y apoyaba los flancos con caballería. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla con las flechas de los arqueros, aunque ambos lados tenían sus ventajas únicas en el prolongado intercambio mutuo de flechas, no había una superioridad clara. Al darse cuenta de que la armadura sufría más pérdidas en esta batalla entre dos naciones diferentes, se dio la orden de atacar con la caballería alada. Sin embargo, la caballería árabe, disparando como flechas, encontró adversarios turcos frente a ellos, y después de un enfrentamiento prolongado, ambos ejércitos se retiraron agotados. Los ejércitos pasaron la tarde descansando y comenzaron a jugar el mismo escenario nuevamente con el amanecer del día. Sin embargo, el ejército árabe se debilitaba gradualmente debido a las pesadas pérdidas. Durante 4 días, los ejércitos lucharon de la misma manera. El general Cao estaba ahora muy seguro de que ganaría la victoria, y en el 5.º día al amanecer, ordenó un ataque con la caballería Karluk. Inesperadamente, sin embargo, los turcos Karluk atacaron no a los chinos sino a los árabes. Cao, desconcertado por lo que había sucedido, fue disparado desde atrás, y los turcos cambiaron de bando, habiendo acordado esto la noche anterior. Los turcos Karluk no querían reconocer la dominancia china y someterse a su gobierno. En comparación con los chinos, hacer un trato con los abasíes les parecía más atractivo, y tomaron esa decisión considerando sus intereses. Aprovechando el vacío creado por los turcos Karluk atacando a la infantería china desde atrás, Ziyad ordenó a sus soldados que atacaran. Los chinos quedaron atrapados entre dos fuegos. Este movimiento inesperado les había arrebatado la victoria que habían logrado. Esta victoria pertenecía a los abasíes y a los turcos Karluk, y después de esta derrota, se produjo un gran tumulto interno. Aunque los abasíes ganaron la victoria, no deseaban avanzar. ¿Debería la dominación de Asia Central quedarse con los chinos o con los árabes? Los turcos, recuperándose y aferrándose de alguna manera a su tierra natal nuevamente. La batalla de Talas resultó en muchos resultados, la influencia del budismo disminuyó en Asia Central, y la separación entre China e India aumentó la diferenciación entre estas dos religiones. Los árabes llevaron la tecnología de fabricación de papel de los chinos hacia el oeste. La batalla de Talas tuvo una gran importancia en el contexto de la entrada de los turcos al Islam. Esta batalla también marcó la transición de las actitudes omeyas a los enfoques abasíes, con el inicio de la administración abasí. Los turcos más allá de los Karluk y el Sir-Dariye se encontraron con la religión islámica. Aunque individualmente, los turcos comenzaron a elegir la religión islámica. En el siglo X,
cuando los abasíes perdieron poder, retrocedieron y enfrentaron el colapso, la lengua y la literatura iraníes florecieron en los territorios de Irem y Turquistán. En este periodo en el que la civilización islámica floreció, los turcos conocieron la religión a través de comerciantes y estudiosos religiosos que llegaron a la región. La contribución del Estado persa, samaníes, establecido especialmente en Maverounneir, fue significativa. Este Estado, fundado por aquellos que se convirtieron al Islam de los descendientes de los ácidos Sani que huían de los omeyas, desempeñó un papel crucial en la conversión de los turcos al Islam. En resumen, los turcos aprendieron el Islam no de los árabes, sino de los iraníes. En el siglo X, los turcos comenzaron a abrazar el Islam en masa y en tribus. La adopción del Islam por parte de los turcos oguz en el siglo X fue particularmente importante. Comenzando a preferir el Islam como religión durante el periodo en que la civilización islámica floreció, los turcos se posicionaron como los protectores de la nueva religión y los líderes de aquellos que creían en esta religión. Comenzaron a difundir el Islam ellos mismos, pero este proceso que comenzó en el siglo X se completó en el siglo XVIII, y una parte significativa de los turcos eligió el Islam como su religión. El viaje de los turcos para contarle al Islam a los demás nunca se detuvo hasta hoy.